Gabriel Casillas, economista en jefe para LATAM en Barclays. Economista en jefe de Latinoamérica en el banco británico Barclays en Nueva York. Fue funcionario del Banco de México. Economista en jefe para México en los bancos de inversiones JP Morgan y UBS. Se desempeñó como director general adjunto de Análisis Económico, Relación con Inversionistas y Sustentabilidad de Grupo Financiero Banorte. Es profesor de cátedra de la materia de Macroeconomía Dinámica en el TEC de Monterrey y ha sido profesor en el ITAM, la Universidad Anáhuac y el Riggs Mathematics Institute. Ha publicado artículos en revistas especializadas como el Journal of Policy Modeling. Actualmente es autor de la columna semanal Perspectiva Global en el periódico El Financiero y miembro permanente del recién creado Comité de Fechado de Ciclos de la Economía Mexicana, INEGI y MEF, y miembro del Grupo de Líderes de Futuro del Instituto Internacional de Finanzas, IF. Gabriel es economista egresado del Tecnológico de Monterrey y obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Texas A&M, especializándose en econometría, teoría monetaria y economía de la información. Con ustedes, Gabriel Casillas, con su conferencia México en un complejo entorno de pandemia, guerra y alta inflación. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Pues muy buenas tardes a todos. ¿Cómo competir con alguien que acaba de decir que la receta para lograr las metas de su vida llevan huevos? Imposible. Entonces, ni modo, llegó la conferencia del economista. Creo que lo más, digamos, así que les puedo decir fuera del PIB y de tipo de cambio, es que la foto que vieron ahí es prepandemia. Entonces, desafortunadamente hay como 15 kilos más que sí estoy en proceso en bajar. Pero bueno, oigan, pues antes que nada, un gusto tenerlos aquí y un gusto y quiero agradecer mucho a Contpaki, ¿no? Por haberme invitado a esta conferencia y poderles compartir un poco qué estamos viendo en el equipo de análisis de Barclays en Nueva York, cómo estamos viendo el mundo, cómo estamos viendo México. Normalmente las conferencias de economistas, me imagino que han visto varias, están acostumbrados a ver la clásica gráfica, la tablita, que el tipo de cambio del siguiente año y todos están listos para dormirse. Entonces no pretendo que esto sea así, ¿no? Entonces sí me gustaría poder llegar a ustedes porque como empresarios, como personas que están aquí, que utilizan este software, etcétera, pero más en su negocio, a mí me interesa mucho que estén muy al pendiente de las tendencias globales, ¿no? Entonces en este sentido, pues obviamente estamos en un ambiente muy complejo. Creo que llevamos diciendo esto desde el 2008-2009 a nivel global y creo que en México lo llevamos diciendo toda la vida, ¿no? Pero bueno, es siempre complejo y hoy, imagínense, veníamos saliendo de la pandemia, de la peor en un siglo, y nos encontramos con el peor conflicto armado en más de 80 años. Entonces no está fácil, ¿no? ¿Y qué es lo que cuáles son los resultados de haber tenido una pandemia tan fuerte y ahora estar en este conflicto armado? Un resultado que vemos palpablemente es incremento de precios de manera significativa, inflación, ¿no? Pero hay otras cosas que hay que platicar aquí y cambios de tendencias mundiales. Hoy, en el tema de la guerra, hoy se cumplen 100 días de que Rusia decidió invadir Ucrania, ¿no? Y no se ve para cuándo vaya a acabar. Ojalá ya acabe al rato la guerra, ¿no? Ahorita se está acabando y lo veamos en las noticias cuando acabe el evento. Pero independientemente de eso, el mundo cambió ese 24 de febrero. Y no por ser Día de la Bandera aquí, sino por esa invasión de Rusia a Ucrania. Entonces yo quiero dividir lo que les quiero platicar en tres partes, ¿no? Primero que nada es platicarse de este complejo entorno global. Vamos un poco en las cosas de corto plazo. Después, irnos a la parte más estructural, que creo que es en la que más puedo brindarles valor agregado. Y tercero, cómo aterrizamos todo eso en nuestro país, en México. Entonces, en este complejo entorno global, les estaba yo diciendo que venimos de la peor pandemia en 100 años, ¿no? La influenza española, que por cierto empezó en Estados Unidos, no en España, ¿no? Es de las cosas raras, ¿no? Es como lo clásico. Luego el mexicano piensa que las enchiladas suizas son de Suiza, ¿no? Entonces llegas a Berna o a Lucerna y dices, oye, ¿dónde están las enchiladas suizas, no? O, por ejemplo, estás pensando en los cacahuates japoneses. Bueno, esos a lo mejor si encuentras algo parecido en Japón. O las milanesas en Milán. O últimamente hay un meme rondando en las redes sociales de la famosa torta cubana, ¿no? Que quieres ir a Cuba a comerte la torta cubana y resulta que no es de ahí tampoco. Entonces son muchos mitos, ¿no? Pero bueno, llegando al tema, la influencia española tampoco era de España.
Pero a lo que voy es que tuvimos una verdadera pandemia tremenda que no habíamos visto en más de 100 años y vimos una respuesta de política económica sin precedentes en todo el mundo. Para decirles un poquito, no nada más bajaron las tasas de interés los bancos centrales, no nada más el gobierno de Estados Unidos se gastó lo que nunca se había gastado. Fíjense, en los últimos 2 años se gastó más de 5 trillones de dólares, trillones anglosajones, billones de nosotros, ¿no? Entonces es una cantidad de dinero que decimos, bueno, ni la podemos dimensionar. ¿Cómo la dimensionamos un poco? Pues nos podemos ir hacia atrás, ¿no? ¿Cuál ha sido el peor gasto, el gasto más fuerte que ha tenido Estados Unidos en la historia? Pues nos podemos ir a la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó el famoso Plan Marshall, en el cual Estados Unidos brindó este dinero para la reconstrucción de Europa, y lo comparamos, ya sea traído a valor presente o con inflación de diferentes metodologías, nos da que Estados Unidos se gastó en los últimos 2 años cerca de 6 veces el Plan Marshall. Entonces, nada más para que podamos dimensionar qué tanto se gastó. Entonces, un gasto tremendo. Vimos también que los bancos, perdón, como que no estoy acostumbrado a estos micrófonos, creo. Creo que es la barba que no permite que se pegue esto. Ya, perdón. Entonces ese gasto público, bajan las tasas de interés y además se ponen a imprimir dinero, ¿no? O sea, no nada más bajaron el costo del dinero, sino una impresión de dinero, realmente de proveerle liquidez, ¿no? Los economistas luego dicen que mandaron dinero en helicóptero, eso no es cierto. Lo que se hizo fue que el Banco Central en Estados Unidos se puso a comprar instrumentos financieros y para estos instrumentos financieros lo que da a cambio es dinero, ¿no? Entonces, en lugar de que las instituciones financieras estén cargadas con estos bonos, estos instrumentos, tenían una liquidez muy, muy amplia para que realmente no hubiera problemas de liquidez, para que todos estos programas fiscales pudieran ayudar a las empresas a sobrevivir, sobre todo las más afectadas, todas las empresas de servicios, ¿no? Por ejemplo, salas de concierto, hoteles, restaurantes, fueron las más afectadas. Entonces, el 99% de los países en el mundo llevó a cabo estos paquetes de estímulo fiscal. En el caso de México no hubo, ¿no? Como sabemos, fue muy, muy limitado el esfuerzo. Después podremos evaluar este tipo de cosas. Pero pues con todo eso se trató de levantar la economía como está en esa lámina. Y bueno, pues ya como que veníamos en la recuperación, ¿no? Ya muchas veces queríamos ya pasar la página de la pandemia, ¿no? Así como ya se está yendo el virus, vemos el sol, podemos salir, podemos ir a un restaurante, una playa, quitarnos el cubrebocas, que en muchos lugares ya casi está erradicado, en otros todavía no. ¿Y qué pasa? Muy felices de salir de la pandemia. Es más, por ahí en estas columnas que escribo en el Financiero los martes, que si alguien quiere leer algunas veces está interesante, escribía yo que bueno, ¿qué pasó después me fui a pandemias anteriores, ¿no? Después de la influenza española vino los famosos rugientes 20s. En español soy horrible. En inglés es The Roaring 20s, ¿no? En español los 20 rugientes soy medio feo, pero bueno, sería la traducción idónea. Entonces vino una época de mucho crecimiento económico, los coches, el Charleston, ¿no? Las películas en blanco y negro con toda la gente bailando, gastando, etc. Después vino la crisis de 1929. Entonces tampoco es así como que fue final feliz, pero al menos tuvieron los famosos rugientes 20. Me fui más atrás y me fui de plano a una pandemia peor, a la peste negra, la peste bubónica, que pues llegó a Europa más o menos en el 1350 y llegó para quedarse porque fueron varios siglos de brotes, ¿no? Y entonces en la peste, ¿qué pasó? Pues que mucha gente se dio cuenta que realmente estaban en el oscurantismo, ¿no? Y que en ese miedo, en ese estar encerrados, etcétera, cuando salieron, pues quisieron hacer cosas nuevas. Ya no vieron a los reyes como que eran lo máximo, sino ellos querían, por ejemplo, tener su propio negocio, etcétera. Y vino el Renacimiento, ¿no? Los pintores ya no querían pintar cosas de la iglesia sin ponerle su nombre, querían poner su nombre. La humanidad, se retomaron muchos principios de la parte griega, de los filósofos griegos. Entonces, pues realmente vimos un cambio muy, muy importante ahí. Dije, ¡ay, qué maravilla! Pues yo creo que ahorita, después de la pandemia, va a venir un nuevo renacimiento global. Perdón, por el micrófono. Si no lo cambiamos por uno de piso, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, entonces el punto importante aquí les quiero decir es que en lugar de eso tuvimos una guerra, ¿no? Que además está cambiando el tema. Entonces esa parte no está bonita, ¿no? Pero bueno, no todo está mal. Entonces nos topamos con esta guerra Rusia-Ucrania, que a lo mejor lo vemos como mucha gente dice, oye, ha habido guerras todo el tiempo, Medio Oriente siempre hay un país en guerra, África del Norte, etcétera. Sí, pero este sí es un cambio importante, ¿no? Es un país
con tecnología nuclear del G, pues ahorita sería como el G11, ya no sería el G7, ¿no? En el cual pues sí representa un aspecto un cambio muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, entonces, ¿cuáles son las diferentes consecuencias que podemos hablar ahí en todo esto, ¿no? Antes que nada, nada más para dejar el tema de la pandemia atrás, un poco hacer esta comparación con la influenza española, ¿no? Porque vemos, oye, pues mucha gente se ha contagiado de COVID, mucha gente ha fallecido, desafortunadamente. Yo tuve la desfortuna de perder 2 tías, o sea, y a lo mejor algunos de ustedes también perdieron un familiar, lo siento mucho. Pero además de todo eso, al menos sí se ve el cambio en la tecnología, ¿no? Vean, por ejemplo, digo, son números, estimaciones, por eso ni siquiera trae puntos, ¿no? De la población global hubo 500 millones de casos, más o menos similar a lo que hay hasta ahorita en la influenza española, pero si lo comparamos con toda la población representaba casi el 30% de la población global en 1918 y ahora representa el 6.7%. Entonces tuvimos en un porcentaje un número mucho menor de personas contagiadas y lo mejor, un mucho menor porcentaje de personas que desafortunadamente perdieron la vida, ¿no? Entonces, entonces ¿no hay manera de un micrófono mejor de piso? ¿Sí? Perfecto, gracias. Perdón, es que sí está moviendo ahí el micrófono de por sí. Pero bueno, entonces sí ha habido un avance muy importante. La vacunación, nunca habíamos tenido una vacuna tan rápida, normalmente tardaban 10, 8 años en este tipo de vacunas. Muchas gracias y perdón, qué pena. Me quito ¿no? Ahora sí lo dejo, ¿verdad? Bueno, mucho mejor. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí, qué gusto. Es que miren, está tan bonito arreglado el auditorio que parece antro o algo así, ¿no? Un poquito. Entonces, da ganas de tener micrófono así como para el karaoke, ¿no? Entonces, gracias por el cambio. Ese era el verdadero tema. Bueno, entonces sí ha habido un cambio muy importante en la tecnología, pero todo lo que estamos viendo de tener esta guerra, que venía una pandemia, por diferentes causas nos está causando tener inflación, ¿no? Alta inflación. En México, la verdad es que hablar de un 7.7, 7.6% que está en la inflación actualmente, no es tan grave para los que vivimos en los 80s, con inflaciones de 57%, ¿no? En el 95, inflaciones por arriba del 100% en los 80s. Entonces, realmente no son inflaciones tan grandes, pero pues sí son inflaciones que no habíamos visto en 20 años, ¿no? En el caso de Estados Unidos y de otros lugares, son inflaciones que no habíamos visto en 40 años. Entonces sí nos está trayendo una inflación. Ahora, ¿ya va a bajar o no? Y ese es el gran tema. Entonces, ¿qué está provocando la inflación? Porque es importante entender de dónde viene. Por un lado, tenemos del lado de la oferta, ¿no? De la producción de bienes, etcétera, tenemos cambios muy, muy importantes. Primero, una serie de choques, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con la parte más álgida de la pandemia? Cuando había muchos encierros, la gente no iba a trabajar, entonces hubo una interrupción en la cadena de suministro. Eso por un lado. Luego, hubo un problema también de planeación de las empresas, porque no sabían cuánto iba a durar, no sabían si la demanda se les había caído para siempre o nada más de manera temporal, o en algunos casos, como en los cubrebocas, que la demanda se les subió muy fuerte, si también iba a ser temporal o no. Entonces, invertir en ampliar tu planta productiva, ¿no? Para los chips, por ejemplo, no hacía mucho sentido. ¿Qué pasó con los chips en particular que nos han afectado mucho en la industria automotriz en México? Bueno, que primero las empresas de chips, los chips que hacen ya no son tan especializados como nada más para que sirvan para este coche o para esta computadora, sino son como genéricos que si los juntan de una manera ya forman parte de un circuito para una computadora o para un coche. Entonces, la demanda de chips a estas empresas se bajó de manera significativa en la industria automotriz y de repente creció muchísimo en la parte de videojuegos, ¿no? Consolas de videojuegos, televisiones, tablets, etcétera. Entonces, pues como que dijeron, bueno, pues ya me está compensando. Cuando se acabe la pandemia, bajará la demanda de los tablets, etcétera, subirá la de producción automotriz y ya estamos. No hay que aumentar la capacidad productiva. ¿Qué pasó? Que ya subió la demanda de automotriz y la parte de consolas no ha bajado mucho. Entonces, del lado de la oferta, del lado de la demanda, perdón, lo que hemos tenido es un cambio de patrón de consumo. Mucha gente, en lugar de asignar su sueldo o su dinero a ir a un restaurante, a ir a bailar, a ir a hoteles, restaurantes, por la pandemia que no se podía, pues gastó más en mejorar su casa, en una computadora, en una televisión, consola de videojuego. Entonces también tuvimos del lado de la demanda cambios importantes como este cambio en el patrón de consumo. Y me regreso a la oferta. Entonces no planeaste bien. Tuviste estas disrupciones a las cadenas de suministro que no han terminado.
todavía en China, hoy a 2 años de la pandemia, hay encierros masivos en muchas ciudades. Entonces están volviendo a generar estos paros en las cadenas de suministro. Y ustedes imagínense las automotrices, tienen el coche completito ya listo para mandarse al distribuidor o para exportarse y les falta una llanta. Ay, bueno, así hay que venderlo, después le mandamos la llanta. No pueden hacer eso. ¿Están de acuerdo? O les falta, no sé, alguna cosita. Entonces, ha costado mucho trabajo estos temas y lo que implican es la gente quiere las cosas ya, las quiere rápido y normalmente eso cuesta más. Y además me regreso al lado de la demanda. Si tú cambiaste tus patrones de consumo, no es lo mismo ir a un hotel, ¿no?, y gastar tu dinero ahí que comprar algo físico. El hotel no lo tienen que transportar, ¿estamos de acuerdo? En cambio, cuando compras una tele, cuando compras un mueble para hacer tu oficina en casa, tu home office, etcétera, pues tienen que transportarlo, ¿no? Tienen que traerlo de la madera de no sé dónde, o ya el escritorio lo traen de China o de donde sea, y pues todo ese transporte en barco también se saturó. Entonces, ¿qué pasa cuando se satura? Las empresas dicen, oye, no, perdón, hay empresas que están dispuestas a pagar más para que sean los primeros en recibirlo. Entonces, es una guerra en la cual, no hablo de la guerra todavía de Ucrania, imagínense, es una guerra en la cual la gente está pues inflando estos precios, ¿no?, tanto por choques de oferta como por choques de demanda. Si a todo esto le ponemos ese gasto público en Estados Unidos tremendo y esas tasas de interés tan bajas, pues obviamente esto es el cóctel perfecto para tener inflación, ¿no? No se necesita ser economista ni gran científico para entender que si hay más dinero en la economía del que debe de haber, va a haber inflación porque la gente puede comprar más y la velocidad del gasto es rapidísima, ¿a poco no? No lo voy a hacer, pero si a todos ustedes les doy una tarjeta de alguna tienda departamental con 100,000 pesos cada uno, les digo, se lo tienen que gastar saliendo del evento hoy antes de las 12 de la noche, en la venta nocturna. Estoy seguro que todos, a ver cómo, pero se lo gastan. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad de gasto es así, pero ¿qué tal la velocidad de producción? ¿Qué va a decir esta tienda departamental? ¿Me demandaron mucho, es de una vez? ¿O es algo que va a pasar ya todos los días? ¿Mando pedir más producto? Las empresas que se lo van a mandar, hago una ampliación de mi capacidad productiva. Esa velocidad de producción, que es mucho más lenta con respecto a la velocidad de gasto, que es de volada, esa diferencia de velocidades es lo que hacen los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales lo único que hacen es como el de tránsito, ¿no? Es, a ver, párale tantito por acá porque hay que coordinar la velocidad de producción con la de consumo, ¿no? Digo, que no me escuchen los banqueros centrales porque sienten que hacen mucho más que ser policías de tránsito, pero en pocas palabras hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los bancos centrales, ¿qué estaban haciendo? No estaban dirigiendo las velocidades, no sabían ni qué estaba pasando, no habíamos vivido una pandemia, ¿no? Entonces, ahora sí, imprímele, porque no quieres generar ningún problema, que no me culpen de que yo no hice nada por la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente tenemos este cóctel inflacionario. Ahora, la pregunta, ¿ya se va a acabar o qué pasa? Pues miren, desafortunadamente, yo creo que el choque más grande de precios ya lo vimos. O sea, tener una inflación de 9-10% en México, yo ya no la veo, ¿no? En otros países, en Estados Unidos tampoco. Yo creo que ya tocamos ese pico en la inflación, pero el regreso, cuando se dé esa vuelta en U, que yo creo que México ya la dio en la primera quincena de abril, pero esa vuelta en U no va a ser tan en U, va a ser medio como en L, así como medio lateral, va a ser tardada, va a ser pues, difícil, muy gradual, ¿no? Y ahorita les platico por qué, porque no nada más son estos choques que eventualmente van a desaparecer. Hay un choque estructural muy importante que es el que les quiero platicar, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, voy tanto aquí, ese es el tema 2, la desglobalización. ¿Sí? Es una gran pregunta, esa la voy a contestar, ahorita la contesto, pero sin duda es buena pregunta. Bueno, entonces, el proceso de desglobalización, antes de llegar a esa que es ahorita lo que trae la gente, la pregunta que traen todos los mercados y todo el mundo, pero bueno, el proceso de desglobalización, en las juntas del Fondo Monetario Internacional, que hacen 2 al año, unas normalmente en abril y otras en octubre, en las de abril en Washington DC, a veces se cambia de sede, ¿no? Pero ahora fueron en Washington, por primera vez ya fueron presenciales. Entonces, como cada año me tocó estar ahí y la verdad había toda una discusión de si era una pausa en la globalización o era una desglobalización. Pero si se fijan, ninguna está bonita. En ninguna hablamos de más globalización, porque globalización, ¿qué significó?
Globalización significó muchas cosas buenas para los consumidores. Sí, claro, si alguien tenía una industria que fue afectada, pues no todos ganan desafortunadamente, pero en general el consumidor sí gana con la globalización. Entonces, ¿qué pasó? Si vemos rápidamente cómo estuvo el comercio internacional, ¿cuándo empezó realmente el proceso de globalización en serio? Con la caída del muro de Berlín. Ahorita voy a platicar un poquito de eso, ¿no? En 1989 se exacerbó o se acentuó con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio en 2001. Y a partir de ahí vimos un proceso de globalización muy grande. De hecho, si vemos un poquito cuánto era el comercio y lo dividimos entre el PIB global en este primer tramo de 89, de 1989, que parecía la prehistoria, ¿no? 1989 al 2003 más o menos, ya que China ahora sí estaba ya fuerte con el comercio era como 26% del PIB global. Y aunque hubo un crecimiento importante, de 2003 al 2020, el comercio se subió a 36%. Hubo un incremento del comercio muy importante, pero muy importante, la inflación. La inflación en el mundo de 89 a 2003 promedió 6.4% y del 2003 para acá ha promediado 3%. Entonces, obviamente, tener más productos, más variedad, lugares donde las cosas se hagan más baratas, etcétera, propició precios más bajos, ¿no? Entonces, un poquito poniendo esto en la historia y diciéndoles el desenlace y al final contestar el tema de recesión, ¿no? Me voy con esta parte, un poquito más histórica. Entonces, primero que nada, ¿qué pasó con esta globalización? Esta parte donde el mundo dijo, bueno, hay que tirar los muros, abrir las fronteras, vamos a hacer negocios globales donde tú importes un insumo de China, otro de Japón, otro de Argentina, lo produzcas en México y lo exportes a Estados Unidos, ¿no? Todo empezó aquí. Por eso este videito tiene un poquito de sonido. En ese momento, para los que lo vivimos, que fue cuando tiran el muro de Berlín, hasta a mí se me pone la piel chinita. La verdad es que fue un momento emblemático, ¿no? Porque además, después de esto, ¿qué pasó? Vino la caída de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, claramente no era tanto que fuéramos antirrusos o anti-Unión Soviética, era el tema de que los regímenes autoritarios, ¿no? Que no permitían el desarrollo humano, que parte de esto pues, es en lo que se basa el capitalismo, se hubiera caído. Entonces, como que eran momentos de esperanza, de globalización, de poder hacer estos negocios a nivel global, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? En el Inter, porque ya llegando a la pandemia y a la invasión rusa, ¿qué pasó en el Inter, no? Y en el Inter yo creo que pasaron dos eventos muy importantes, ¿no? En el Inter lo que tuvimos fue que, bueno, muchos países se unieron a esta ola globalizadora, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Polonia, Venezuela, muchos países se unieron a esta ola globalizadora, casi todos los países en Latinoamérica y otros emergentes. El gobierno era dueño de la mayoría de las empresas, las privatizaron, etcétera. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo de cómo se hizo, pero en general el servicio para el consumidor mejoró significativamente, el empleo, etcétera. Muchos que se recordarán para tener una línea telefónica en México, qué difícil era en los 70s, en los 80s, ¿no? Había que convencer a las personas, hacer un sinnúmero de cosas para poder tener 6, 8 meses o más tu línea telefónica en tu casa. Eso cambió significativamente, que puede mejorar los servicios, sin duda, pero sí hubo una mejoría muy fuerte para el consumidor en muchos sentidos, ¿no? Entonces, inclusive, si queríamos unos zapatos tenis, como le llamamos en México, teníamos que comprar Panam o otra marca, ¿no? Dunlop, no había más. Si querías un tenis un poquito más especializado, unos Nike, era difícil, había que irlo a comprar a otro país, etcétera, ¿no? Entonces, muchas cosas mejoraron significativamente para el consumidor. China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio en 2001 y ahí es donde ya hablo de los dos eventos. Dos eventos sí marcaron una afrenta importante a la globalización. Y ustedes lo recuerdan bien, a lo mejor lo recuerdan mejor que lo que les puse el muro de Berlín, ¿no? El primero, ustedes lo recuerdan muy bien, el 11 de septiembre.
estas imágenes dramáticas, ¿no?, de cómo se estrella este segundo avión en el World Trade Center en Nueva York, la verdad es que sí cimbraron al mundo. No quiere decir que no hubiera habido explosiones o cosas muy crueles en el mundo en otros lugares, pero lo que ocurriera en terreno en Estados Unidos con algo tan emblemático como el Centro Mundial de Comercio, pues sí fue definitivamente muy fuerte. Entonces esto como que fue la primera afrenta a toda esta globalización donde pensábamos que lo bueno se globalizara. Y la segunda afrenta que tuvimos fue la siguiente. Entonces recordamos ese 15 de septiembre de 2008, mientras nosotros aquí estábamos dispuestos a festejar el grito, en Estados Unidos quebraba Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más emblemáticos en Nueva York. Curiosamente, ese edificio que sale ahí, si alguno de ustedes lo conoce, está en esta parte de Times Square en Nueva York, que es muy turística. Ese edificio lo compró Barclays, el banco donde trabajo, y yo trabajo ahí. Espero no salir como estaban ahí con sus cajas en algún momento, pero fue tristísimo cómo un banco quiebra y ven saliendo a la gente con sus cajas de que se acabó el trabajo, ¿no? Y lo peor es que todas las ligas que tenía Lehman Brothers con otros bancos a nivel global, pues fue haciendo que lugares donde pensábamos que no iba a pasar nada de contagio financiero, como en Islandia, ¿no?, además de una isla por su nombre, como que dice, bueno, ¿por qué en Islandia un problema de una hipoteca en Estados Unidos te va a hacer quebrar un banco? Entonces, realmente lo que nos dejó estas dos cosas, el 11 de septiembre y otros eventos pues de terrorismo mundial que afectaron, como también en España, etcétera. Y luego el colapso de Lehman Brothers y todo lo que pasó después, como que dejaron claro que no nada más lo bueno se globaliza, sino también lo malo se globaliza, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El 11 de septiembre, ¿qué propició? Lo que propició en muchos sentidos es que empezaran todas estas ideas de proteccionismo, de no, mejor vamos a pensar en armarnos más, o no dije amarnos más como Mijares, dije armarnos más, ¿ok? Entonces, todo este tema de proteccionismo que dio origen a que alguien como Donald Trump llegara a la presidencia en Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo. Y otro tema es la crisis económico-financiera global de 2008-2009, provocó pues, que el mundo estuviera mucho más restringido. La regulación bancaria y financiera se volvió tremenda, ¿no? En México no lo sentimos tanto porque venimos de la crisis de 94-95, donde 18 de 19 bancos quebraron. Entonces, obviamente, pues después se vino una regulación muy fuerte en México. De hecho, algunos de los que hicieron esa regulación en México se fueron a Basilea, a este lugar en Suiza, donde no hay enchiladas suizas, ¿no? Pero donde está Agustín Carstens como director gerente de este organismo Banco Internacional de Pagos, y ahí decidieron cómo iba a ser la regulación financiera y bancaria a nivel global, y mucho del modelo se tomó de México, ¿no?, porque habíamos tenido una crisis tremenda y había que regularlo. Entonces, toda esa regulación de la que hoy muchos países se quejan, por eso México fue el primero en cumplir esa regulación. El problema es que mientras más regulación, pues es más difícil que crezca el sistema financiero, que haya dinero disponible para los proyectos a tasas digamos, bajas, etcétera, ¿no? Pero entonces, estas dos cosas fueron las primeras afrentas. ¿Qué otra cosa mala se globaliza? Que nos dimos cuenta hace poco. ¿Alguien tiene idea? ¿Perdón? Las enfermedades, exacto. Habíamos tenido una probadita con el SARS en Hong Kong en el 2002, 2003, luego una probadita con la H1N1 aquí en México en 2009, pero esta sí, dijeron quítate que ahí te voy, ¿no? Realmente una verdadera pandemia. Entonces también las enfermedades se globalizan. Entonces creo que eso también le quedó claro al mundo, y lo que está pasando es esta tendencia. Y si se quieren llevar algo hoy, de lo que me gustaría dejarles es esta parte. Seguro ya la han escuchado, la famosa regionalización de los negocios, del comercio, que le llaman más como relocalización. En inglés, por eso también lo puse ahí un poquito, le dicen reshoring o nearshoring, de cercanía, near. Y ahora le están llamando friendshoring, friend de amigo, de que no nada más quiero que estés cerca, mis proveedores de las fábricas, no nada más quiero que estés, digamos, relocalizado a un lugar donde puedas hacerlo mejor y más cerca del consumidor, sino quiero que sea en un país amigo, porque no quiero que vaya a ser en un país que resulta que de repente te invade, ¿no? Entonces, esta tendencia global
de near y friendshoring no empezó ahorita con la guerra, empezó desde Trump con el tema de China, pero obviamente se exacerbó con el tema de la pandemia y todavía más aún con la guerra. Esta tendencia llegó para quedarse y es parte de lo que les decía de la desglobalización al final del día, porque entonces de tener nuestro modelo de negocios, el famoso just in time, ¿no? De no tener inventarios, de lo que me llega, el insumo que me llega de Japón, de China, de Kazajstán, de Brasil, lo pongo, lo utilizo para hacer lo que voy a hacer, la fórmula química, el coche, lo que sea, y entonces lo exporto, ¿no? Y no tengo inventarios casi. Este modelo de negocios ya no va a estar funcionando, porque ahora tienes el problema de que vas a tener que regionalizar tu cadena de suministro, no vas a poder estar tan dependiente de lo que está fuera de o lejos o en un país no tan amigo, ¿no? Entonces vas a tener que probablemente tener inventarios y ¿qué creen? Todo esto cuesta. Entonces todo este incremento de precios que primero vimos que si los choques de oferta, que si los de demanda, que si toda la política pública, ¿no? de gasto público y de la parte monetaria, ahora tienes este cambio estructural en donde los precios van a estar más altos. Y hay otra fuente, y con eso termino esto para empezar a México. Está el tema de greenflation, green de verde, inflation de inflación. Entonces, este tema de greenflation o inflación verde es de toda esta tendencia global de ser mejores con el medio ambiente. Urge hacerlo, ¿no? A mí me tocó, cuando estaba todavía en mi trabajo anterior en Banorte, dirigir los esfuerzos del banco en la parte también ambiental. Y es más completa, ¿no? Ustedes lo saben ya mejor. Es la parte ambiental, la social, la de gobernanza, que tus empleados estén contentos, ¿no? Que haya equidad de género, que les pagues lo mismo a hombres y a mujeres o diferentes preferencias sexuales, si hacen bien su trabajo, si es el mismo nivel de trabajo, la misma calidad, todo ese tipo de cosas, pero la parte ambiental. No nada más no tratar de generar la menor basura posible, tratar de evitar algunos viajes por la huella de carbono, son una serie de cosas, tratar en el caso de los bancos disminuir o cobrar una tasa más alta o disminuir el crédito a empresas que están contaminando más, ¿no? Es todo un tema muy muy fuerte, es una tendencia que viene. Yo creo que con la guerra, desafortunadamente esto se va a alentar en lugar de acelerarse, pero está causando algo de inflación también, porque ustedes creen que las empresas de combustibles fósiles, gas, petróleo, van a invertir mucho ahorita porque el precio está arriba de $110 el barril. Pues normalmente cuando el precio está alto de lo que tú vendes, tú le inviertes más y dices, oye, quiero sacar más de lo que estoy vendiendo, ¿no? Pero ahorita, si se supone que vamos a estar utilizando menos petróleo y menos combustibles fósiles en pocos años, ¿para qué invierto hoy? Porque además las inversiones son de largo plazo. Un pozo de aguas profundas tarda 10 años en darte un barril. Entonces, las empresas no están invirtiendo mucho en eso. Entonces, ¿qué te dice? Que el precio del petróleo, creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que esté por arriba de $100 el barril por un buen periodo de tiempo. Ahora, una cosa importante que es muy confuso para muchos, hasta para muchos economistas, no es lo mismo precios altos que alta inflación. Precios altos es que el petróleo se quede en 100 y ya. Y la inflación, si se fue de 50 a 100, pues va a ser de 100% este año. Pero si el año que entra está en 100, pues de 100 a 100 no hubo cambio, la inflación va a ser cero, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero lo que les digo es que la inflación alta, ¿por qué sí se va a quedar alta y no nada más son precios altos? Porque si tú tienes precios altos de combustibles, normalmente tienes un ajuste en toda la cadena de producción, en todo, porque todo está ligado de alguna manera al transporte, al movimiento, unos en mayor medida que otros. Entonces, este cambio de esquema estructural, de tener las cosas más regionales, menos globales y tener los combustibles fósiles en altos precios, en la transición a que llevamos a esos precios altos ajustados, pues va a haber inflación alta. Entonces, por eso mucha gente, con esto termino esta parte global, por eso mucha gente tiene la idea de que a lo mejor nos estamos acercando a una recesión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los bancos centrales empiezan a subir las tasas de interés. En el caso de Latinoamérica, desde el año pasado, México desde junio del año pasado está subiendo las tasas de interés Banco de México, pero todos los bancos centrales de mercados emergentes también, ¿no? Ya se está retirando ese estímulo fiscal, ya no hay esos apoyos que había antes. Entonces se está retirando todo esto y todavía no salimos del todo de COVID. Y además estamos enfrentando un escenario de alta inflación que a veces inhibe el consumo porque a la gente no le alcanza para lo mismo que antes. Entonces dejas de consumir algunas cosas, ¿no? Entonces,
¿nos estamos acercando o no a la recesión? Esa es la gran pregunta. Y lo malo de los economistas es que normalmente somos muy malos para pronosticar recesiones. Normalmente ya que se dio, hubo recesión. ¿Y ya para qué me sirve, no? Entonces, lo que les quiero decir aquí que es muy importante es, yo creo que más que una recesión, nos vamos a acercar a un episodio más como tipo estanflación. Otra palabrita que a lo mejor la han estado escuchando algunos. Acuérdense que en Estados Unidos les gusta pegar palabras, ¿no? No me refiero como a los alemanes, ¿no? Que hacen estas palabras de párrafos completos. No. Me refiero a, por ejemplo, han oído del famoso brunch, ¿no? Vamos a un brunch el domingo, ¿no? Que es como entre desayuno y comida, entre breakfast y lunch. Entonces, si juntan breakfast con lunch, les sale brunch, ¿no? Entonces, ese tipo de palabras que les gusta en Estados Unidos hacer, en México también tenemos lo nuestro, ¿no? Por ahí tenemos que miércoles de carne y salchichonería, o sea que no estamos fuera, exentos de eso. Pero en Estados Unidos les gusta esto de pegar palabras como brunch. Lo mismo si tú quieres pegar las palabras stagflation, que sería como estancamiento, o inflation, inflación, estancamiento e inflación te dan estanflación o stagflation, que significa, en los 70s hubo mucho de eso, en México lo conocemos perfecto, crecimiento cero y inflación de 2 dígitos. Yo no creo que vayamos a ese equilibrio, pero sí creo que vamos a tener un mundo con un crecimiento más bajo del promedio que habíamos estado creciendo en los últimos años. Habíamos estado creciendo a 3,5%, 4%, creo que vamos a crecer por abajo de eso, 2,8, 3 en el mundo, y la inflación en lugar de ser 3,4, a lo mejor vamos a estar otra vez de nuevo con una inflación más cercana entre 5 y 6% a nivel global. Entonces, creo que eso es lo que vamos a vivir. Entonces, no creo tanto en que va a haber una recesión, pero sí creo que un escenario de menor crecimiento y que la inflación alta persista por un mayor periodo de tiempo, ¿no? Entonces creo que hacia allá vamos. Las discusiones están a flor de piel. Un día los mercados financieros amanecen súper optimistas de que ya se acabó la inflación y que la Reserva Federal ya no va a tener que subir tanto las tasas ni los otros bancos centrales. Y otro día los mercados amanecen totalmente caídos porque no, resulta que sí va a haber una alza de tasas de interés y nos va a provocar una recesión. Entonces, hay muchísima volatilidad en los mercados. Y ante todo esto, una gran pregunta en los mercados financieros es el tipo de cambio peso-dólar. El dólar, ¿no? Como lo conocemos aquí. Si yo hace 5 años, ¿no?, les hubiera dicho, oigan, ¿qué creen? Tenemos una guerra, la peor en 80 años. Venimos saliendo de la peor pandemia en 100 años. No hubo ningún estímulo fiscal, ¿no? Estamos en un gobierno que ha cumplido sus promesas, pero que no genera un buen ambiente de negocios. ¿En cuánto creen que esté el tipo de cambio? Más de uno, y me incluyo tal vez, hubiera dicho en 25, 26 pesos mínimo, ¿no? ¿En cuánto está el tipo de cambio? Abajo de 20, ¿no? Entonces un poquito entender por qué, o sea, cómo en este embrollo global resulta que el peso, wow, todo el mundo quiere comprar pesos, pues, ahora sí que ¿qué les pasa, no? Entonces bueno, ese es el punto y ahí aterrizamos en México, que es la tercera parte que quiero platicarles, ¿no? Y entonces, ¿cómo le está haciendo México en este ambiente complejo, ¿no? Entonces, primero que nada, hablar de nuestro presidente, ¿no? Entonces, si alguien ha leído sus libros, tiene más de 15, creo, ¿no? Ustedes busquen en Amazon, son el Aguas Trump o algo así, y varios históricos, pero estos 3 son los que se refieren a la administración actual. La salida, ¿no?, que fue publicado en 2017, donde trae la mitad del libro es, si ustedes lo han visto, lo han leído, es una descripción de la corrupción, pero la otra mitad, que me parece más interesante, es el tema de qué es lo que propone hacer Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí está la segunda parte. Luego después hizo Hacia una economía moral, que publicó en 2019, donde hay 2 cambios. Uno, porque lo demás es lo mismo. Uno, tiene más de lo que ya hizo y menos de lo que va a hacer, ¿no? Y 2, está mejor redactado y más estructurado. Entonces, esa parte está más fácil. Si van a leer los 3, mejor léanse el de la economía moral. No es un libro de economía, no es de moral, es de lo mismo, pero está mejor estructurado. Y el tercero, La mitad del camino, que publicó nuestro presidente a finales del año pasado. Ese también es lo mismo que la economía moral, pero igual, tiene más de lo que ya hizo, menos de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, pero todo esto, podemos pasar unas 3 horas platicando de los libros, ¿no? Es más, yo ya les acabo de pedir tiempo, no es cierto, no, es muy rápido. Todo esto lo podemos resumir, si no lo quieren leer, en 4 cosas. 1,
proyectos de infraestructura, los que ya conocemos. Desde el primer libro viene la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Viene el tema del aeropuerto de la Ciudad de México. Viene el aeropuerto de Santa Lucía, hoy llamado Felipe Ángeles. Viene el Tren Maya. Viene exactamente los que ya conocemos y hemos escuchado en cada mañanera, ¿no? Luego, 2, programas sociales, los que ya conocemos. Algunos han estado mutando, pero los que ya conocemos. 3, las políticas de undo, de deshacer, de control Z, ¿no? De darle así al teléfono, ¿no? Porque me equivoqué. Esas políticas de echar para atrás las reformas, ya sea de jure, ¿no? Cambiando las leyes como la educativa, o de facto, como ha pasado con la energética, que prácticamente pues, se ha parado toda la evolución, las rondas petroleras, todo ese tipo de cosas, pero eso es lo que ha hecho. Y número 4, ser responsable fiscalmente y respetar la autonomía del Banco de México. Si ustedes me preguntan, la verdad, yo veo que esas 4 cosas las ha cumplido a rajatabla. Mucha gente me dice, es que hay mucha incertidumbre. Le digo, ¿cuál? ¿Ya leyeron? Como profesor, ¿no? No, o sea, viene exactamente, es el plan. Y lo ha ratificado una y otra vez. No hay ninguna ocurrencia cada mañana. Todas sí son ocurrencias, tal vez, pero están ahí en el libro, ¿no? Y en campaña las estuvo diciendo. Y muchas personas votaron, ¿no?, por Andrés Manuel López Obrador para que, yo me imagino, para que cumpliera sus promesas. Muchos me imagino que no ni las conocían y nada más dijeron no queremos más a lo que ya había, ¿no? Ese sentimiento del anti-establishment, de lo que ya hay, está en todo el mundo. Lo acabamos de ver en Colombia el domingo pasado, ¿no? Está Petro, que es el candidato radical de izquierda, y por el otro lado estaba un candidato de una coalición de partidos de siempre, ¿no? Fico Hernández, ¿no? Federico. Todo el mundo ya veía que ellos dos iban a estar en la segunda vuelta, que va a ser el 19 de junio, y resulta que no llegó Fico, llegó alguien que no se esperaba, ¿no? Rodolfo Hernández, que le dicen el Trump de Colombia, porque no le tiene muchas ideas similares, pero es total, no tiene ni partido. Entonces, ese anti-establishment que podemos ver, que ya vimos en Colombia el domingo pasado, que vimos en Chile hace algunos meses con la elección de Boric, que vimos aquí en México también, pues es un anti-establishment de alguna u otra manera. Esa idea viene permeando en muchas partes del mundo. Pero se fijan en lo que quiero llegar aquí. Si ustedes ven las propuestas de nuestro presidente, las ha cumplido a rajatabla. ¿Son buenas o no? No estoy diciendo eso. ¿Nos van a ayudar a crecer? Veo difícil, pero que las ha cumplido, las ha cumplido. Ahora, algo que distingue a los países emergentes de los países desarrollados es que en los países desarrollados las metas normalmente son en términos de quién se beneficia, ¿no? Yo cuando platico con algún político de otro país me dice, oye, ¿por qué en México un político sale orgulloso a decir que construyó 1000 kilómetros de carretera? Si aquí lo que nosotros tenemos que decir es quién se benefició, cuánto tiempo ahorraron, ¿no? Cuánto se está ahorrando de desgaste del coche, de consumo de gasolina. Esas son las metas que tenemos y de ahí vemos si construimos la carretera o hacemos un tren o a ver qué hacemos. No presumimos que hicimos 1000 kilómetros de carretera o miles de kilómetros. Entonces, algo que distingue no nada más a México, sino a los emergentes de los países desarrollados son los objetivos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, muchas de las propuestas son en este sentido. No son estudios profundos que hablan de los beneficios para la población de corto, mediano y largo plazo, sino estas políticas de qué hacer y que, pues eso fue lo que prometió y lo ha cumplido a rajatabla. Ahora, en todo esto, algo importante, algo que no se ha cumplido de lo que sí viene en los libros, es el tema del ejército. Ese es un tema que la verdad no soy experto, no pienso tratarlo, pero lo que sí me doy cuenta es que de lo que dicen los libros a lo que ha pasado, no es lo que dice. Ahí sí ha sido algo diametralmente distinto, fuera de eso, todo lo ha cumplido a rajatabla. Entonces, bueno, ahora, hemos tenido estabilidad macroeconómica, ¿sí? En eso se están fijando los mercados financieros. ¿En qué se fijan? En 3 cosas. 1, la cuenta corriente, ¿no? Que es prácticamente la balanza comercial. Importaciones y exportaciones, nada más incluyen las mercancías, sino también los servicios. Entonces, todas estas importaciones y exportaciones, ¿qué pasa? Que normalmente nosotros teníamos un déficit en México. Un déficit que a veces fue bueno y a veces no. En el 82 no fue bueno, en el 87 no fue bueno, en el 94 no fue bueno. Después tuvimos un déficit pequeño que era bueno porque estábamos importando bienes de capital. ¿Por qué? Pues era parte de la inversión. A ver, usted dígame una empresa textil, van a importar una máquina, ¿no? Siempre es, importé mi máquina de Japón o de Alemania. ¿Por qué? Porque en México no hacemos máquinas textiles, ¿no? Entonces, era una importación buena que te manejaba un pequeño déficit,
pero que es muy financiable, etcétera, porque ese déficit lo tienes que financiar con algo. Tu déficit de la parte real de comercio, de bienes, servicios, lo tienes que financiar con la parte de cuenta de capitales, ¿no? Que alguien preste dinero para hacer eso, que alguien invierta en México en bonos, en acciones, etcétera. Entonces, todo eso está bastante bien. ¿Qué pasa hoy? Hemos tenido superávit de cuenta corriente en varios trimestres. No es por buenas razones, es porque no hemos estado invirtiendo en bienes de capital, importándolos. Pero al no tener un déficit, para los inversionistas dicen, qué maravilla, México no tiene déficit que financiar, o es pequeñito, pequeñito. Entonces, les dije que eran 3 cosas de la estabilidad macro. La parte de la deuda. La parte de la deuda, con la parte de COVID, ¿qué pasó? Muchos países endeudaron para atajar la pandemia y aumentaron. Perú duplicó su deuda. Brasil llevó su deuda por arriba del 105% del PIB, 105. En México la deuda, ¿qué pasó? Creció de 46% a 50% del PIB y fue porque el PIB se cayó mucho, o sea, porque tú siempre lo divides entre el PIB, ¿no? Entonces, si tu denominador, la parte de abajo, se hace más chiquita, pues así que el cociente sube. Entonces, subió más por eso que realmente porque ha habido más endeudamiento. Entonces, ok, estuvo grave para las empresas, fue grave que en México no hubiera ese paquete de estímulo fiscal para mejorar la forma de salud, de cómo atajar la pandemia, de cómo manejar muchas cosas en este sentido, de poder ayudar a las empresas a permanecer vivas, ¿no? Con este ambiente tan álgido y tan difícil. Pero hoy por hoy todo tiene claroscuros, ¿no? Y no estoy diciendo que estuvo bien. Yo era proponente de que sí hubiera un paquete de estímulo fiscal bien dirigido, pero bueno, no se hizo. Pero hoy, al menos en la parte no negativa, sino en la parte positiva, para los inversionistas es una maravilla que la deuda de México es de los que, cuando ven los incrementos de deuda por país, México fue casi cero, ¿no? 3, el Banco de México ha seguido siendo respetado su autonomía, ¿no? A lo mejor no nos gustó mucho cómo fue el cambio de gobernador, ¿no? Pero al final del día el Banco de México sigue siendo responsable. La nueva gobernadora es alguien que está realmente casada con la estabilidad de precios, que va a hacer las cosas de manera institucional, que no va a hacer lo que le diga el presidente. Entonces, y toda la Junta de Gobierno y la forma en cómo está el Banco de México sigue estando bien, responsable, institucional, y ha estado subiendo las tasas, que también ayuda a que el tipo de cambio en el margen esté bien. Entonces, esa estabilidad macro, claro que la ven. 2, en la estabilidad macro, la parte de calificación crediticia. Seguimos siendo grado de inversión. ¿Se han escuchado esa frase? En las 3 grandes calificadoras, Fitch, S&P y Moody's, el grado de inversión es esa línea punteada negra. Entonces, arriba de ahí, ese es el famoso umbral. Nunca quieres estar abajo de ahí. Para ser grado de inversión tienes que estar arriba. Tienes que ser BBB- para Fitch o para S&P o ser Baa3 para Moody's. Entonces, en las 3 somos grado de inversión. Tanto en unas somos 3 escalones arriba, como el caso de Moody's, en S&P 2 y en Fitch estamos en la rayita, pero ahí estamos. Donde está el escudo nacional es el soberano, es la deuda de México, del país, y donde está el logotipo de Pemex, ¿qué creen que sea? Pemex, ¿no? Entonces, bueno, a Pemex no lo consideran grado de inversión 2 de las agencias calificadoras, pero en general se ve bien el ambiente fiscal, las calificadoras que nos tienen en grado de inversión. El problema, ¿qué pasa cuando pierdes el grado de inversión? Muchos fondos de inversión tienen no nada más que dejar de comprar, tienen que salir a vender sus posiciones. ¿Por qué? Porque las personas que depositaron su dinero en esos fondos dijeron, oye, yo estoy invirtiendo, pero no quiero que le vayas a comprar bonos basura, no vayas a comprar un bono ahí no grado de inversión. Quiero que los bonos que tú inviertas mi dinero sean grado de inversión. Entonces, es muy importante mantener ese grado de inversión porque entonces sí, las crisis de los 80s y 90s de salida de capitales, todo eso que ya no vemos, entonces podrían regresar, pero hasta ahorita no van a regresar, ni se ve claro que eso vaya a pasar. Entonces, esto lo ven bien los inversionistas globales. Y esa es la parte de estabilidad macro un poco que quiero ver, que es a veces de corto plazo. Ahora, me voy con un poquito lo que sigue, que es, ahorita que siga, eso, venga, estabilidad política. A mí me dice, oye, ¿tenemos estabilidad política? Pues sí, yo creo que sí. O sea, voltean a ver a Chile, voltean a ver a Perú. En Perú, cada semana hay un juicio político para el presidente que lo quieren sacar. Tiene que cambiar miembros del gabinete, ¿no? Ya a veces hasta parece chiste, me da tristeza. Han cambiado de presidente casi como de ropa interior, ¿no? En Chile están rehaciendo la Constitución, ¿no? En Colombia van a tener elecciones, la segunda vuelta el 19 de junio, vamos a ver quién gana,
pero podría ser un vuelco importante por primera vez en Colombia a la izquierda, porque ellos han sido muy conservadores y de derecha. En Brasil va a regresar Lula, probablemente en las elecciones el 2 de octubre, para que no se les olvide. 2 de octubre son las elecciones en Brasil. Entonces, tenemos Argentina, después de haber tenido un presidente que empezó a arreglar todos los problemas que dejaron los Kirchner y más, ya regresó Kirchner, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de ver esa inestabilidad política en Sudamérica, en Rusia ni se diga, en Turquía, en tantos lugares, ¿dónde creen que quieren invertir los inversionistas? En México. Entonces, la estabilidad política que ven en México, donde ven la popularidad del presidente altísima, ¿no? Donde ven que Morena probablemente se quede con 4 de las 6 gobernaturas este domingo, pues obviamente dicen, oye, hay estabilidad política. No vemos que vaya a salir el tigre, ¿no? Como dijo López Obrador en esa famosa reunión con los banqueros en Acapulco, en la cual estaba yo ahí, en la convención bancaria en 2018, que dijo, aguas, ¿no? Porque vayan a soltar el tigre. Pues nadie ve el tigre en México por el momento, ¿no? Entonces, eso también ven los inversionistas a nivel global. Y en este mismo sentido, les platicaba de las elecciones. Esta es la encuesta que hizo El Financiero, pero si ustedes ven a Demoscopía o ven lo que ha hecho Roy Campos en Mitofsky, es muy similar. Realmente en las 6 gobernaturas donde va a haber elecciones este domingo, es muy factible que se quede 4 de las 6 Morena, ¿no? Que se vaya a quedar con Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. Y la que está muy en duda, al parecer, es Durango, en donde está muy peleado ahí entre el candidato del PRI-PAN-PRD, que es más priista, y en el caso de Aguascalientes sí pareciera ser que el PAN se lo puede quedar, ¿no? Porque son panistas. Entonces, pero en general, si Morena gana estas 4 gubernaturas que se ven en las encuestas, todo puede cambiar en política, ¿eh? En política un día es largo plazo, ¿no? Pero si esto pasa, Morena va a tener ya 21 gubernaturas de las 32. Entonces, bueno, sí ven esa estabilidad política y procesos electorales que funcionan, a pesar de que los inversionistas me preguntaron muchísimo del referéndum, ¿no? Del famoso revocación de mandato y qué significaba, ¿no? Y muchas cosas, pero en general ven estabilidad política. Y el tema que ya comenté mucho de la regionalización. Este tema de relocalización, regionalización, reshoring, perdón que lo vuelva a traer, pero no lo he dicho en términos de México. Y creo que sí es muy importante. La inversión en México ha sido el indicador más rezagado de todos. O sea, cuando vemos el PIB, todavía no regresamos a niveles prepandemia. Probablemente lo hagamos en el tercer trimestre de este año, ¿no? Yo creo que sí. Pero a nivel PIB, a nivel de sectores, hay sectores como transporte que ya están casi a niveles prepandemia, el sector salud que está muy por arriba de niveles prepandemia, por razones tristes en parte, y hay sectores como hoteles, restaurantes, salas de concierto, etcétera, y toda la parte de esparcimiento que están como 20 puntos porcentuales por debajo de niveles prepandemia. ¿Y cuál de todos? Eso es del lado, digamos, sectorial. Pero si nos vamos a la parte de la demanda, de consumo privado, consumo de las empresas, que es la inversión ha sido el más afectado de todos. Y no por la pandemia. Desde que llegó el presidente López Obrador, desde que ganó las elecciones, la inversión solo ha hecho esto, caer, ¿no? Entonces, obviamente con la pandemia esto se exacerbó, pero hemos visto ya una mejoría importante en la inversión. Imagínense que la inversión ya está a niveles prepandemia. El PIB todavía no, pero la inversión ya, que es de los más rezagados. Todavía no estamos a niveles pre-AMLO, digamos, de antes de 2018, pero estamos ya a niveles prepandemia. Y algo importante, es un indicador que yo sigo, que este indicador de momento óptimo para invertir que publica el INEGI, es parte de la encuesta que hace de confianza empresarial, y vean cómo ya lleva varios meses seguidos de incremento. Y la inversión también se ha visto incrementada. Entonces, a mí se me hace esto un indicador adelantado que está mejorando las cosas. Entonces, por el lado de reshoring y nearshoring, está vendiendo por el lado de la inversión extranjera directa en la gráfica de la derecha. Si se fijan, vean, el año pasado, este número de 31.600 millones lo revisaron a la baja, se bajó como a 24. Sí, ¿por qué no traes tu gráfica actualizada? Calma, lo que pasa es que ya salió la del primer trimestre y si ponemos, digamos, la revisada del cuarto trimestre más la del primer trimestre, da un número como ese. Entonces, no es difícil pensar en ese número. Pero lo que me importaba de este número, dejarlo así, es que es un número alto, es un número por arriba del promedio desde 1999. Y además, algo más interesante, vean el porcentaje de esa inversión extranjera directa que son nuevas inversiones, que es el verdecito claro, y cuánto fue de reinversión de utilidades, el azul.
Cuando es mucha reinversión de utilidades, quiere decir que no, pues que está bien que las empresas que están en México reinvierten, pero no quiere decir que están trayendo nueva inversión. Digo, perdón, es Hassi lo que dice la definición, pero cuando es más nueva inversión, a mí me gusta. El año pasado casi fue 50% de nueva inversión, o si lo vemos pegado con el primer trimestre de este año, estamos hablando del 50% de nueva inversión y además en manufactura. O sea, toda esta parte de nearshoring, de traer autoparteras, de que muchas empresas que hacen coches, fabricantes de coches, estén trayendo líneas de producción de otros países a México, como Kia en Pesquería Nuevo León, como el caso de Honda, ¿no? En diferentes lugares que tiene México, uno de ellos en Jalisco, en el caso de Audi, de Volkswagen, etcétera. Entonces, sí estamos viendo una inversión importante en esa parte, que están integrando esa nueva cadena de distribución en México. Obviamente la seguridad es un tema. Antes iban mucho a la parte del Bajío, hoy están pensando en ir más al norte, ¿no? Por ejemplo, Kia, que se ubicó en Nuevo León, o algunas otras como aeroespaciales, como Zodiac, esta empresa que hace el 70% de los asientos de los aviones. Hay una fábrica tremenda en Chihuahua, ¿no? Y le han seguido invirtiendo, o la parte de los arneses, todos los cables que llevan los aviones adentro. Somos líderes en el mundo de esto, además de pantallas planas. Entonces, todo esto sí se está beneficiando, ¿no? Y estamos viendo regreso de inversión a pesar de tener un ambiente de negocios no propicio con el gobierno actual, ¿no? Con esta retórica antisector privado, etcétera. Pero están viniendo. Entonces, ¿hay oportunidades aquí en este nearshoring, reshoring? Sí, ya empezó México a reflejarlas, yo creo que ya, ¿no? Los empresarios locales en México que invierten en parques industriales también han estado invirtiendo ya, y por eso la inversión ya está a niveles prepandemia. Entonces, ya el empresario mexicano ya despertó, ¿no? Ya está viendo que ya la pandemia se acabó, ya está viendo que López Obrador cumple sus promesas de campaña, que no son ocurrencias de todos los días. Ya vio que Morena no es imbatible, lo vimos en las elecciones del año pasado, que en la Cámara de Diputados, que tenían una supermayoría de 2/3 para poderla cambiar la Constitución, ya no la tienen, nada más tienen 50+1, un poquito más que eso. Sí pueden hacer cosas con mayoría simple, pero no con la supermayoría. ¿Qué pasó con la reforma eléctrica? No pasó. ¿Qué pasó con esta reforma electoral que se mandó? Tampoco, bateada totalmente. Entonces yo veo que nuestro presidente está totalmente enfocado en su sucesión, ¿no? Y aunque ahorita la parte de la oposición se ve muy débil, la verdad es que al final del día, una de dos, o gana Morena con algunos de los candidatos de López Obrador, que en algunos casos creo que podría ser mucho más propicio para un ambiente de negocios que la administración actual, y eso lo ven los empresarios, o vamos a tener el Macron mexicano, ¿no? Yo me acuerdo de las elecciones de Francia, donde ganó por primera vez Macron, porque acaba de ganar la reelección. Yo me acuerdo que pregunté a un amigo francés, oye, ¿cómo ves a este señor Macron? Se atacó de la risa y me dijo, no, se ve que no tienes ni idea de la política francesa. Le dije, bueno, probablemente no tenga idea, pero, o sea, a ese nivel de que no le veían nada. Y él ganó la elección. Siempre puede haber alguien, o qué tal Rodolfo Hernández en Colombia, que ni pintaba hace 3 semanas, y resulta que es el gran contendiente contra Petro en la segunda vuelta. Entonces, no podemos decir que la oposición está muerta para nada, a lo mejor sale un Macron, pero si llegara a ganar Morena, los prospectos que se ven por el momento, al menos la percepción es de que va a haber un mejor ambiente de negocios. Entonces, ya llegamos a los pronósticos, ahora sí a la parte aburrida del economista, esta me la llevo muy rápido ya para acabar. O sea, lo más rápido, los 4 indicadores básicos. Si quieren ver más, tengo todo el detalle de los modelos y todo, pero la verdad, si quieren eso, síganme en Twitter, ¿no? Pero en el PIB tenemos 2% para este año. ¿Es una tasa baja comparado con el 2.3 que hemos crecido en los últimos 40 años en promedio? Sí. Pero mis compañeros y colegas que han tenido, estando pronosticando 1,5, se van a tener que subir, ¿no? Entonces una tasa ok, digamos, donde además este año llegamos a niveles prepandemia. El año que entra 1.5. Sí, ¿qué pasa? Pues que el año que entra creo que ya sin todo el ruido de la pandemia, etcétera, se va a ver que México, no ha hecho reformas para crecer, y las reformas que había que nos debieron de haber dado más crecimiento, pues ya se echaron para atrás. Entonces, si no hay reformas, no hay crecimiento. Entonces, probablemente crezcamos menos, ¿no? Pero ese crecimiento, recuerden que no implica que pueda haber oportunidades de inversión y oportunidades para hacer negocios. Esa es la economía completa, pero siempre al trabajador, al que es visionario, al que hace las cosas bien, normalmente le va bien. La inflación tenemos 6.8% para fin de año. En la primera quincena de abril la inflación fue de 7.7%. Entonces estamos hablando de que va a haber una reducción importante, no tremenda, pero importante.
Saben que si no hubiera subsidio al precio de la gasolina, que es muy criticado, ¿no? Yo estoy en varios programas luego de radio, me dicen, oye, es que el subsidio de la gasolina, ¿estás de acuerdo o no? Y dije, bueno, uno, yo no estoy de acuerdo en ningún subsidio, no me gusta. A mí, yo prefiero que en dado caso se den transferencias a la gente vulnerable para que salga adelante y se le den las oportunidades para salir. Ustedes saben que si le quitan una transferencia a una persona por un tema fiscal, se va a enojar esa persona, pero ya. En cambio, si tú quitas un subsidio, se enoja igual la población y además ocasiona inflación, porque si te quitas un subsidio sube el precio. En Argentina no han aprendido eso. En México creo que cada vez más toda la ayuda social que es necesaria en un país como México se da más a través de estos programas sociales, que yo estoy de acuerdo en ellos. Lo que no me gusta es que no se le den las oportunidades para salir adelante. Una cosa es darles el pescado y otra cosa es enseñarles a pescar. Creo que falta ese enseñarles a pescar con una reforma educativa, con un cambio real en la parte de educación. Pero sin meterme en eso, el punto que quiero decir aquí con todo esto, con el tema de inflación, que sí vemos una reducción de inflación importante y para el año que entra vemos un 3.6 que es bastante tranquilo todavía, que va a ser una inflación alta, no mucho, pero recuerden que después de una inflación alta hay un efecto de base de comparación que hace que el año que siga, aunque la inflación sea más o menos alta, no se vea tan alta. Entonces por eso ayuda, es un efecto aritmético. Tipo de cambio lo vemos en 20 pesos para finales de este año y 21, 25 para el año que entra. La verdad, yo últimamente como veo el tipo de cambio y veo bien la economía mexicana, hasta veo difícil llegar a ese nivel. Creo que va a estar abajo, pero ese lo ve mi estratega, entonces no me corresponde. Y la tasa de interés la vemos en 9% este año y el año que entra, que es la de Banco de México, que ahorita está en 7%. Probablemente en unas semanas más todavía tengan que seguir aumentando tasas en línea con la Reserva Federal, que es lo que también ha ayudado a mantener el tipo de cambio donde está, ¿no? Entonces, creo que está bien eso, dadas las circunstancias, ¿no? Y nada más un punto más del subsidio de la gasolina que no terminé de decir. Si no les contesté la pregunta que yo mismo hice. ¿En cuánto estaría la inflación sin el subsidio de la gasolina? Estaría como en 9.5%, imagínense. Si lo hubieran dejado flotar todo, ¿no? Y no se hubieran hecho estos subsidios. Y mucha gente piensa que nada más se le beneficia que tiene coche o al decil más alto, es decir, a la gente que tiene más dinero. No es cierto, porque en México cuando sube el precio de la gasolina todo se ajusta. Entonces yo sí creo que este subsidio de la gasolina, dadas las circunstancias y todo, sí ayuda, ¿no? Entonces bueno, con esto básicamente lo que les quiero decir es que el mundo es muy complejo, sí, pero hay que cachar esas tendencias globales y ver cómo las incorporamos en nuestro negocio y eso espero que les permita ver mejores oportunidades y pues algunas lecciones. La última lámina que tengo son estas 5 digamos consejos o lecciones para empresarios que he aprendido de los empresarios, porque yo no soy empresario, ¿no? Y que muchos me han dicho de la pandemia. Son muy básicos, probablemente ya lo sepan y probablemente me digan, oye, eso es como me estás diciendo, estás reinventando el agua tibia, ¿no? Yo ya lo sabía. Pero hay que diversificar actividades. Muchas veces lo sabemos y no lo hacemos, ¿eh? Entonces también cuestiónense si están diversificando. Los restauranteros me dijeron, oye, me hubiera gustado tener un negocio de otra cosa o tener mejor equipada la parte de comida a casa, ¿no? de llevar comida, porque me hubiera ayudado en la pandemia. 2, incrementar flexibilidad de operación. ¿Qué tal los que hacían sábanas, que tienen sus fábricas para hacer sábanas? En un tris, literal, cambiaron, hicieron cubrebocas. Esa flexibilidad de producción es muy importante. 3, mejorar capacidades digitales. Y no, con esto no es anuncio para que compren el software o cosas así necesariamente, sino hay que mejorar la parte digital, ayuda muchísimo en muchos sentidos. Número 4, instrumentar estas políticas sanitarias más restrictivas ya para siempre. No digo que siempre traigan cubrebocas o que se estén poniendo gel antibacterial cada 3 segundos, pero sí algunas prácticas que lleguen para quedarse, porque nos va a ayudar inclusive a combatir otras enfermedades actuales y futuras. Y 5, tener un ahorro suficiente como para este tipo de periodos. Todo esto pues sí suena como, pues qué padre, es muy fácil decirlo, difícil hacerlo, pero si nos lo proponemos, creo que lo logramos. Con esto, lo único que me queda decirles es muchísimas gracias a ustedes por toda su atención, por dedicarme este tiempo. Espero que se hayan llevado cosas padres. Muchas gracias.